Paz a vosotros, hermanos. Un saludo. Hermano Luis, en el último video me formulaste una pregunta. Yo tenía pensado hablar sobre Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol, pero me has seducido con tu pregunta, porque yo tenía el tema de la resurrección listo para ser tratado, ¿no? Quería tratarlo. Estábamos esperando comprar unas cámaras, tenía un programa o el plan para grabarlo con mi hermano Chuy Moreno, el tema, pero vamos a grabarlo de una vez, que al cabo el celular está grabando muy bien. Leo tu pregunta, hermano Luis. Gamaliel quisiera que hablara un poquito del arrebatamiento de la iglesia. Se dice que después del capítulo 4 de Apocalipsis no aparece ya más la iglesia, y dicen que en la segunda venida será el arrebatamiento, palabra que no está en la Biblia. Parece que te refieres a la palabra rapto, ¿no? Palabra que no está en la Biblia, y que ya hubo una resurrección cuando Cristo murió, y esos eran los fieles del Antiguo Testamento. Bendiciones. Bueno, Luis, me has seducido con tus preguntas. Cuando se habla del arrebatamiento de la iglesia, se usa esta frase. Es una frase moderna, contemporánea, que se ha puesto de moda, ¿no? Pero regularmente las personas creen que cuando se habla del arrebatamiento se está hablando de que los que están vivos esperando a Cristo desaparecen. Primero dicen que es en la segunda venida, pero hacen una división de la segunda venida, hacen dos: una pre-venida invisible, donde el Señor arrebata a los vivos, y claro que no existe esa prevenida invisible según las Escrituras, pero ellos han dividido así la venida del Señor con argumentos, ¿no?, que vamos a tratar en su momento. Pero generalmente se cree que cuando la palabra habla de ese jarpazo o ese arrebatamiento, se refiere a que los que estén caminando por ahí van a desaparecer así, cuando en realidad la palabra jarpazo o seremos arrebatados aplica a los que resucitan y a la mínima cantidad de los que estén vivos en comparación con los muertos en Cristo. Es decir, los muertos en Cristo y aún los vivos son arrebatados. Dice, juntamente seremos arrebatados. Entonces, no se puede hablar de esta fase de ser arrebatados sin hablar primero de la resurrección. La resurrección es el tema de Pablo en la 1 Tesalonicenses capítulo 4. Permíteme apagar la computadora para que no se grabe el ruido en el video. El tema de Pablo no es, en esa 1 Tesalonicenses capítulo 4, esa porción de vivos. Esa porción de vivos es mencionada como un misterio, como algo necesario de explicar, pero el tema es: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. En pocas palabras, Luis, la frase háblame un poco del arrebatamiento de la iglesia está mal formulada bíblicamente. La frase correcta o la forma correcta sería: hablemos de la resurrección de la iglesia primero, y luego de su arrebatamiento. Porque primero los muertos van a resucitar y luego los vivos serán transformados y juntos serán arrebatados. No sé si me explico. El primer tema es la resurrección. Punto número 2. Esto de que los santos del Antiguo Testamento ya resucitaron, obviamente es falso. Entonces, vamos a demostrar que el primero de la resurrección de los muertos es Jesucristo, y ninguno otro ha participado de ese acontecimiento tan maravilloso.
Y hay otro punto, y creo que es el más desconocido, Luis, en el tema de la resurrección, y es que los ángeles de Dios participan activamente en la resurrección y en el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, tienes que hablar de dos cosas: resurrección y arrebatamiento. En realidad son tres: resurrección, transformación de los vivos y arrebatamiento de todos. Esa es la forma correcta de abordar el tema, porque eso es lo que dice la Biblia. No hablar del arrebatamiento de la iglesia ignorando el tema medular de la resurrección. Porque nunca vas a encontrar, Luis, en las escrituras, que el tema del arrebatamiento sea un punto doctrinal. Se mencionó 2 veces como un misterio para explicar cómo se iban a unir los vivos con los que durmieron en Cristo y cómo nos íbamos a unir todos con Cristo. La unión con Él, nuestro recogimiento a Él. Pero ese es parte de un misterio. En realidad la enseñanza, la doctrina, lo que esperaron los antiguos, lo que habló Jesucristo y lo que enseñó el apóstol Pablo fue la resurrección de los muertos, porque la resurrección de los muertos figura como el objetivo final de la cosecha de Dios. Tú no te puedes unir con Cristo si no resucitas con un cuerpo semejante al de Él, o si no eres transformado mientras estás vivo. La resurrección es el último misterio al toque de la final trompeta, pero es la resurrección, no el arrebatamiento. Pablo nunca emplea, por ejemplo, cuando dice, hace una lista de las doctrinas: vamos adelante a la perfección. Y hay varios puntos, varios textos donde habla de forma similar y aparece la doctrina como la doctrina de la resurrección como una doctrina cardinal, y no el arrebatamiento de la iglesia como doctrina, que ahorita el énfasis desmedido en ese punto mencionado de pasada han hecho la médula de una doctrina y lo han distorsionado totalmente. Mira, en Hebreos capítulo, solo para darte un ejemplo, donde dice: vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de obras muertas, el bautismo, la doctrina de bautismos y la resurrección y el juicio final. Pero nunca te dice es una gran doctrina el arrebatamiento secreto. Y no, es que han tomado la escritura. Ese es el problema de las doctrinas de error, que distorsionan y inflan y hacen decir a la escritura lo que no está diciendo. Mira, pero la doctrina de la resurrección es fundamental, cardinal, mencionada una y otra vez. Para empezar, el primer texto está en San Juan capítulo 6, verso 39. San Juan capítulo 6, mira las palabras de Cristo respecto de la resurrección. San Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo,
Fíjate cómo habla Cristo. Yo le resucitaré. ¿Cuándo? En el día postrero. Es importante entender que el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Él mismo, yo le resucitaré. ¿Pero cuándo? En el día postrero. Si tú dices que los santos del Antiguo Testamento ya resucitaron, entonces el día postrero ya pasó. Yo creo que te estás refiriendo a esa doctrina que emplea Mateo 27, 46, donde dice que cuando Cristo muere muchos cuerpos de santos resucitan. Pero antes de ir a ese verso de que es donde se fundamenta esta doctrina, porque a ellos se les hace necesario llevarse a los santos de la antigüedad ya y decir que resucitaron para que ya nada más quede la iglesia, ¿no? Porque no puede haber resurrección después de eso. Otros te plantean una resurrección progresiva de tandas, cuando la Biblia dice que es en un momento, en un abrir de ojo, al toque de una final trompeta. No es un proceso. Pero para entender el tema, vamos a especificar lo siguiente. Jesucristo habla del día postrero y todo el trabajo de redención queda circunscrito a que Él no tiene que perder nada y lo tiene que resucitar en el día postrero. Y el día postrero todavía no llega. No hay nadie, aparte de Cristo, que haya participado de la resurrección para no volver a morir. Porque todos los que resucitaron, punto número 1, todos los que resucitaron antes de que Cristo resucitara volvieron a morir. La hija de la viuda que resucitó Elías, el hombre que resucitó cuando tocó los huesos de Eliseo, aún Lázaro volvió a morir. ¿Por qué decimos esto? Es que se habla, por ejemplo, en los héroes de la fe, hay una alusión a una mejor resurrección. Hebreos capítulo 11 dice así, en el verso 35, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Punto y coma. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate, para ganar mejor resurrección. Porque si resucitaron los hijos de estas mujeres, volvieron a morir. Pero aquellos dijeron, no, si me van a matar, mátenme, yo me voy a levantar el día de la resurrección. No quiero una resurrección temporal, ¿no? Es una mejor resurrección. Entonces el apóstol Pablo es muy claro cuando nos dice en Mateo, en Hechos 26, esto tienes que estudiarlo bien, hermano Luis. Hechos 26, mira qué rico es escudriñar las escrituras. Dice el apóstol Pablo en Hechos 26, 22, mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Luz. Pero Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Es que el único
que resucitó para no volver a morir es Cristo. Esto es lógico, es natural, porque el día postrero sí resucitaremos los muertos en Cristo para no volver a morir. Incluso si ahora se levanta alguien en el nombre de Jesús, de la muerte va a volver a morir. Porque el primero que participó de la resurrección de los muertos es Él, porque Él es la puerta. Esto nos lo explica el mismo apóstol Pablo en la primera de Corintios capítulo 15, verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es el primero. ¿Por qué es el primero? Enseguida te lo dice. Porque, escucha para el por qué. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. El primero que ha participado de la gran resurrección del día postrero, para ya no volver a morir, es Él. Es el primero, es las primicias de los que durmieron. Porque así como en Adán todos mueren, es decir, entró la muerte por un hombre, así también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, Adán hizo su trabajo, yo voy a hacer el mío. Este se llevó a todos, yo voy a resucitar a todos. ¿Cuándo? En el día postrero. Pero así como la muerte entró por Adán, también por mí entró la vida. Soy el primero. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, y nadie le acompañó. Él es el primero. Luego los que son de Cristo en su venida. No en dos venidas, sino en su venida. Los muertos en Cristo van a resucitar. Y luego el fin. La última tanda es después del milenio, ¿no? Cuando entregará el reino a Dios y el Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Porque dice, los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la segunda resurrección. Bien, si nos vamos a Mateo 27, que es tu duda, y en este pequeño video solamente voy a aclarar esa duda, que es falso, que ya los antiguos participaron de la resurrección. Mateo 27, $50, mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo, y la tierra tembló y las piedras se hendieron. Tuvo fuerte el terremoto, ¿no? Y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Cuándo? En su muerte. Cuando da el Espíritu, hay un terremoto, se levantan, no dice todos, dicen muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Se refiere a contemporáneos. Imagínate tú, si fuera Abraham, Isaac, Jacob, David, aquí dijeran, ¿no? Se levantaron los santos del Antiguo Testamento. Pero no, eran contemporáneos que los conocían, por eso dice que fueron a la ciudad y aparecieron a muchos, salidos de los sepulcros después de su resurrección. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera diciendo, verdaderamente, Hijo de Dios era este. Pero estos volvieron a morir, porque la gran resurrección yo la resucitaré. ¿Cuándo? ¿En mi muerte? No, señores, en el día postrero.
y el día postrero todavía no llega. Si yo digo que otros ya participaron de la gran resurrección, estoy diciendo que ya participaron de lo que Cristo ya participó, que lo acompañaron, y entonces no sería el primero de la resurrección. No, es que Él es el primero y Él va a resucitar a todos. Eso nos dice la primera de Corintios capítulo 15. Yo le resucitaré en el día postrero. El día postrero todavía no ha venido. Claro que de aquí se agarraban también aquellos que decían que la resurrección era ya hecha, dijo el apóstol Pablo, y trastornaban la fe de algunos. Si yo digo que ya se levantó David, por ejemplo, estoy contradiciendo las escrituras, porque en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro dice, a este, o a Jesús, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Hicísteme notorio los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Escuchen esto. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. No ha resucitado. No se refería a él, se refería al Mesías. David sigue, el cuerpo de David sigue en el sepulcro. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. David está en su sepulcro todavía esperando la gran resurrección. No faltará algún teólogo osado que diga, no, es que los santos del Antiguo Testamento ya resucitaron, excepto David. Es increíble, ¿no? Cuando se quiere salvar algo insalvable. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos. Por supuesto que no ha subido en cuerpo, su cuerpo está allí esperando todavía. Bien, es importante aclarar entonces que nadie ha participado de la gran resurrección o la mejor resurrección, excepto un personaje llamado Jesucristo. Todos los demás están esperando la voz del Hijo del Hombre. Viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre. Entonces queda claro que todos los que esperaron en Cristo, Job, Abraham, David, están esperando el día glorioso de la resurrección. Hasta que el Señor descienda del cielo y entonces los muertos en el Mesías resucitarán primero. Esto es bien importante que quede claro, porque entonces, ¿qué va a pasar cuando una persona te enseña o te dice
que la iglesia será quitada de la tierra y normalmente hacen alusión a los vivos y la resurrección no la tocan, no la envuelven en el tema, cuando el tema era: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. No podemos hablar de que se va una parte de la iglesia a la gloria y después los quedados a saber cuándo se irán, porque si ya se fue la iglesia y después son degollados, ¿qué otra resurrección habrá? Ahí entran las teorías de los que te dicen que va a haber múltiples resurrecciones a través del libro del Apocalipsis, cosa totalmente antibíblica, porque según vamos a ver en el siguiente video, es en un momento, en un abrir de ojo, al toque de una final trompeta, que todos los muertos en Cristo resucitarán. Es un momento, no es un proceso, no son tandas. Pero vamos a verlo con calma.